Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 7 de octubre del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Génesis. En aquel día, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, de la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 7 de octubre del 2018. Este mes de octubre es el mes de las misiones. Todos los católicos desde nuestro bautismo recibimos 3 misiones. Ser sacerdotes, profetas, reyes, para llevar de esta manera la salvación, hasta el último rincón de la tierra. El primer lugar donde se debe cumplir esta misión, es en el hogar, en la familia, que se inicia a partir del matrimonio. En la primera lectura se nos presenta el segundo relato de la creación, para darnos a conocer la misión del hombre y de la mujer dentro del matrimonio. En la segunda lectura, nos dice que Dios permitió en Jesucristo el sufrimiento y permite el sufrimiento en el ser humano, para perfeccionarlo. El sufrimiento es parte necesaria para la purificación y la salvación de la pareja dentro del matrimonio. En el Evangelio se nos habla del milagro que sucede en la pareja a través del sacramento del matrimonio, bajo la acción del Espíritu Santo, serán los dos una sola carne. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Génesis.
Es maravilloso ver cómo nos relata el libro del Génesis, que cuando Dios iba creando, cada una de sus obras, decía, está bien. Pero al crear al hombre dijo, no está bien. ¿Qué era lo que no está bien? No está bien que el hombre esté solo. Y es que una de las semejanzas que tenemos con Dios, es que somos seres creados para la relación. Dios no es un solterón, ni una persona aislada. Él es comunidad y amor, y Él nos creó para compartir ese amor. Por eso, después de decir, no está bien que el hombre esté solo, ¿qué nos dice la Escritura que Dios hizo? A todos los animales, las aves del cielo, las bestias del campo y las llevó frente al hombre para que les pusiera nombre. A poner nombre quiere decir para que ejerciera dominio sobre estas criaturas. Dios deja que Adán se dé cuenta que es dueño de todos los animales, caballos, gatos, ríos, minas de oro, yacimientos de petróleo. Pero también, Dios dejó que Adán se diera cuenta que lo tenía todo, pero que estaba solo. ¿Por qué Dios hace eso? Para que Adán valorara la que iba a ser la obra maestra de la creación, el broche de oro. Y Dios le presenta a la mujer. Y Adán dice, esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La mujer es presentada aquí entonces, como la única capaz de llenar este vacío. Por eso es que se expresa que Dios le quitó una costilla a Adán y llenó ese vacío con carne. Dios va a llenar el vacío del hombre, con la mujer, de ahí la palabra viudo, que viene del latín, vidus, que quiere decir, vacío. Cuando un hombre pierde a su mujer, se queda vidus, o sea vacío. Por eso el Adán de hoy, se puede dar cuenta que puede tener tarjetas de crédito, puede tener casas, carros, pero si no está a su lado la persona que llena ese vacío, o sea, la mujer, está vidus. Vacío que solo se puede aceptar con la muerte. Porque solo Dios puede llenar ese vacío que queda en nuestro corazón, cuando se muere la pareja. Al final de esta lectura, se nos dice que el primer paso que tiene que dar una pareja para ser feliz es abandonar a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y ser los dos una sola cosa. Esta primera renuncia, no es una meta a llegar, es el punto de partida para poder formar un matrimonio feliz. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Eclesiástico capítulo 36, versículos 24 al 25. El que tomó una esposa comenzó a enriquecerse. Tiene una ayuda semejante a él, una columna donde apoyarse. Una propiedad sin cerca, atrae a los ladrones. Allí donde falta la mujer, se gime y se va a la aventura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los hombres tienen que entender que nunca encontrarán, después de Dios, ninguna ayuda, ninguna columna donde apoyarse, fuera de su esposa, de su mujer. Un hombre sin una mujer, es presa fácil del pecado, de la carne, de los vicios, es como una propiedad, sin cerca. Y las mujeres tenemos que entender, que hemos sido creadas para ser ayuda, apoyo y sostén para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestra familia. La importancia de la misión de la mujer, no solo lo sabía Dios, sino también lo sabía el diablo. De tal manera que cuando el diablo quiso provocar la caída de Adán, ¿qué hizo? Tentó a Eva. Claro. Dijo el diablo. Si la mujer es el sostén y apoyo del hombre, si la hago caer, si le aflojo su punto de apoyo, al hombre, Adán se cae solo, este Adán sin Eva, se cae, y el diablo que sabía la importancia de la mujer, convenció a Eva de comer del fruto prohibido. Por eso cuando el enemigo va a destruir un matrimonio, a la primera persona que quiere desquebrajar es a la mujer. Por eso las mujeres tenemos que darnos cuenta de esta tremenda responsabilidad. Somos el sostén, la ayuda, el apoyo, para eso hemos sido creadas. No renunciemos a ese maravilloso papel. Somos la reserva de amor, de esperanza y de fe de Dios. Somos la obra maestra de la creación de Dios. Cuando ustedes ven un árbol hermoso, nunca dicen, ¡qué bonita raíz! Pues la mujer es la raíz del hogar, de la familia. La mujer suele hacer un trabajo que no se ve, que no luce, pero que sí fructifica. Por eso dice el dicho, detrás de todo gran hombre, existe una gran mujer. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y ustedes maridos, sean a su vez, comprensivos en la vida común. Sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva la vida, eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le piden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Yo nunca he visto un árbol que dañe, o lastime a su propia raíz, mucho menos a un árbol que corte su propia raíz. En cambio, sí he visto hombres, que humillan, dañan, destruyen, lastiman a sus esposas, a sus madres. El ser humano tiene la tendencia a ser el saboteador de su felicidad y una de las maneras más comunes y efectivas, es la de buscar la más mínima imperfección hasta en los escenarios más hermosos. Hombre, mucho cuidado. Recuerda que tu esposa, es la columna de apoyo, que Dios te ha puesto. No dejes que el diablo te engañe, haciendo que tú mismo destruyas tu columna de apoyo y sostén, y con esto te destruyas a ti mismo, destruyas tu hogar, tu familia, tu salvación y tu felicidad. Había una vez un joven, que tenía de todo. Una esposa maravillosa, hijos perfectos, un buen empleo que le daba muchísimas gratificaciones y una familia muy unida. Lo extraño es que él no podía conciliar todo eso. El trabajo le ocupaba todo el tiempo y su vida siempre era complicada en algunas áreas. Si el trabajo le tomaba más tiempo, él tomaba tiempo de los hijos, si surgían problemas, él dejaba de lado a la esposa para tener más tiempo para resolverlos, y así las personas que él amaba y sus necesidades, pasaban a segundo lugar para después. Un día su padre, un hombre muy sabio, le dio un hermoso regalo, una flor, muy cara y rara, la cual solo existía un solo ejemplar en todo el mundo, era única, irrepetible. Al entregársela al hijo, el papá le dijo: hijo, esta flor te va a ayudar mucho más de lo que te imaginas. Tan solo tendrás que regarla y podarla de vez en cuando y a veces conversar un poco con ella y a cambio te dará un perfume maravilloso y flores divinas. El joven quedó muy emocionado. A fin de cuentas la flor era de una belleza sin igual. Pero el tiempo fue pasando, los problemas surgieron, el trabajo consumía todo el tiempo y su vida continuaba agitada y confuso. De tal manera que no le permitía cuidar de la flor. Él llegaba a su casa, miraba la flor y estaba viva, no mostraba señal de debilidad o de estar marchitándose, apenas un poco descolorida, pero aún linda y perfumada, entonces él pasaba de largo, aspirando embelesado el aroma que ella dejaba en la casa. Hasta que un día, sin darse cuenta, la flor murió, él al llegar a casa se llevó un tremendo susto y una honda pena, la bella flor ahora estaba marchita y sin vida, la raíz reseca, sus hojas caídas, oscuras y arrugadas. El joven lloró mucho y contó a su padre lo que había sucedido. Su padre le respondió: yo ya me imaginaba que eso ocurriría, lastimosamente no puedo curar tu pena dándote otra flor igual a esa que pueda compensar su falta, porque era única, así como tu esposa y tus hijos son únicos. Todos son bendiciones que has recibido de Dios, pero tienes que aprender a regarlos, podarlos y darles atención, pues al igual que la flor que has perdido, los sentimientos también se mueren y se marchitan. Te acostumbraste a ver la flor siempre ahí, siempre florecida y perfumada y te olvidaste de cuidarla. ¿Tú estás cuidándolas? Cuida a las personas que amas. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer deber del marido y de la mujer, es dejar al padre y a la madre para unirse a su pareja y poder ser los dos una sola cosa. Dejar no significa olvidarse de sus padres, ni dejar de amarlos y de ayudarlos. Significa cambiar el orden de atención y responsabilidad. Para la pareja que contrae matrimonio, todas las personas que conformaban su familia antes de casarse, pasan a ser, de familia, a parientes, y su pareja, pasa de ser de novio o novia, a ser su familia, su responsabilidad, su esposo o esposa. Para los casados, la pareja debe pasar a ser, después de Dios, y de él o de ella misma, la persona más importante de su vida. Por lo tanto, si el primer paso para que una pareja sea feliz, es dejar a su padre y a su madre, con más razón debe dejar a los amigos, las pachangas, las borracheras, las trasnochadas, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, por no obedecer esta primera instrucción, muchas parejas no llegan nunca a ser felices. Cuando tú compras algo en una tienda, te dan un instructivo para decirte cómo debes utilizar el producto correctamente, y aparte te extienden una garantía por cierto tiempo. Garantía que solo va a ser válida, si utilizas el producto de acuerdo al instructivo, en caso contrario, la garantía se pierde. Pues Dios da al ser humano, un instructivo, las Sagradas Escrituras, la Biblia, y le extendió al hombre una garantía. Si vives de acuerdo a mi palabra, haciendo la voluntad de mi Padre, tu matrimonio durará hasta que la muerte lo separe y encontrarás la paz, la felicidad, el amor, el reino de los cielos en tu vida.
Pero desgraciadamente, muchas personas, ni siquiera han leído el instructivo, ni siquiera lo conocen, mucho menos lo van a poner en práctica. La mayoría de parejas, nunca han leído la Biblia, por eso, no saben frente a Dios, cuáles son los deberes del esposo y cuáles los de la esposa. Y debido a eso, cometen barrabasada y media. Y para colmos, culpan a Dios de las consecuencias de sus malas decisiones, y le reclaman. A esas personas, yo creo que Dios les diría, como no vivieron de acuerdo al instructivo, de acuerdo a mi palabra, no hay garantía. ¿Quieres que Dios te garantice un matrimonio feliz que dure hasta que la muerte los separe? Lee el instructivo, lee la Biblia, ponla en práctica, de otra manera no culpes a Dios, sino más bien cúlpate a ti mismo por tu necedad, tu ignorancia, tu soberbia y tu ineptitud. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Hebreos. En esta segunda lectura, nos dice que Dios no le ahorró ni a su propio Hijo, el sufrimiento, para darnos a entender, que no hay descuentos para alcanzar la salvación, que todos tenemos que pagar el mismo precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, y que cualquiera que te ofrezca descuentos, para alcanzar la salvación y la santificación, te está mintiendo. El precio de la perfección, de la santificación, de la salvación, de la gloria eterna, es el sufrimiento. ¿Por qué? ¿De dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento viene de la resistencia que pone el ser humano, para dejarse hacer por Dios. Dios, para empezar a construir al hombre nuevo, para empezar a transformar y convertir al ser humano, de hijo de hombre en hijo de Dios, primero tiene que empezar a destruirlo para luego poder empezar a construirlo, y es precisamente en esa primera parte del proceso, donde viene el sufrimiento. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. ¿Y hasta dónde debe llegar este sufrimiento? Jesús que, por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Muerte que redunda en bien de todos. Este sufrimiento debe llegar hasta la muerte. Es unir muriendo día a día nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestro ego, a nuestra maldad, a nuestro pecado, a todo aquello que nos destruye, y a todo aquello con lo que estamos destruyendo a los que nos rodean. El sufrimiento es el pago que todo ser humano tiene que pagar, tanto para ser feliz, como para ser infeliz. ¿Cómo es esto? Bueno, los rateros, asesinos, prostitutas, todos los que hacen el mal, sufren. Al igual que los buenos católicos, los santos, las personas íntegras, honradas, auténticas, también sufren. Los malos sufren, para sufrir cada día más, hasta llegar a coronar su sufrimiento, con la condenación eterna. Y los buenos, sufren, para sufrir cada día menos, hasta llegar a alcanzar algún día, la salvación y la vida eterna. ¿Tú para qué estás sufriendo? ¿Para ser feliz o para ser infeliz? Desgraciadamente, en la actualidad, es más la gente que paga el precio del sufrimiento para ser cada día más infeliz, que la gente que lo paga para ser cada día más feliz. Recuerdo mucho a una vecina que se cambió enfrente de mi casa, cuando yo era pequeña. Era una familia formada por 9 hijos, el papá y la mamá. Familia humilde, que con trabajos habían logrado comprar ese terrenito, y con mucho esfuerzo de toda la familia, habían logrado levantar con ladrillos de adobe 4 paredes, cubiertas con un tejabán, y cuando estaban a punto de techar, se murió el papá, quedando la señora viuda con 9 hijos que mantener. Fue pasando el tiempo y la señora, lavando, planchando ajeno, trabajando de sirvienta, como pudo, fue terminando de construir el baño, la cocinita y manteniendo como pudo a sus hijos. Crecieron los hijos, y los 3 mayores se fueron a Estados Unidos a trabajar. El cuarto hijo, muy estudioso y trabajador, estaba estudiando arquitectura. Todos muy unidos. De pronto, doña Chi recibió de sus hijos una sorpresa maravillosa. Habían reunido la cantidad necesaria, para hacerle a su mamá, la casa de sus sueños. El que estaba estudiando arquitectura, se lo comentó a uno de sus maestros, quien ni tardo ni perezoso, se ofreció a ayudarles a diseñar la casa y a dirigir la obra. Llegó el maestro a casa de doña Chi, y le preguntó, ¿cómo quiere usted, señora, su casa? Doña Chi, muy emocionada, empezó a decirle, mire, siempre he tenido la ilusión de una cocina bien grandota, que por lo menos tenga 4 recámaras, para que mis hijos no tengan que dormir todos apretujados en la sala comedor. Una sala con una vidriera bien grande que dé a un jardín.
y un comedor cerca de la cocina, para no dar tantas vueltas. Y así siguió hablando doña Chui, hasta que por fin el arquitecto y ella llegaron a un acuerdo de cómo se iba a construir la casa. Al terminar de platicar, el arquitecto le dice a doña Chui: ¿cuándo vamos a empezar a tumbar la casa, para poder construir la nueva? Doña Chui alarmada le dijo: ¿Cómo es que va a tumbar esta casa? Ciertamente está fea y mal construida, pero mire, cada uno de estos ladrillos, nos han costado a todos los miembros de esta familia, esfuerzo, trabajo, sufrimiento. ¿No podría poner unos castillos, unas dalas, y conservar los muros que con tanto trabajo, mi viejo, mis hijos y yo levantamos? El maestro impaciente le contestó: mire señora, a mí no me gusta hacer porquerías. O permite que tumbemos toda la casa y la hagamos de nuevo, o yo no me comprometo a construirle nada. Doña Chui cayó en llanto y sollozos, y después de varios días de sufrimiento, los hijos lograron convencer a doña Chui, para que dejara que destruyeran la casa. Yo recuerdo, que doña Chui lloró más cuando tuvo que dejar su casa para que la tumbaran, que cuando se le murió su marido. Sus hijos, para evitarle el sufrimiento a su madre, se la llevaron a Estados Unidos, para que no viera cómo tumbaban su casa, y cuando regresó después de 6 meses, y vio su nueva casa, y empezó a vivir en ella, y jamás se volvió a acordar de su antigua casa. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, y nos invita Cristo a la salvación, a la santificación, a hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres nuevas, cuando nos dice: tengo que deshacer todo lo que has hecho en tu vida, porque todo lo que has hecho, no sirve para nada. ¿Cómo nos resistimos? ¿Cómo defendemos nuestras imperfecciones, nuestras ataduras, nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras cadenas? En vez de entregarle a Dios con fe, nuestra vida, reconociendo nuestra miseria e imperfección y dejando que Dios quite, que Dios ponga, que Él destruya, que Él rompa y nos haga de nuevo, nos resistimos, provocando el sufrimiento en nuestras vidas y en las de los que nos rodean. Recuerda, resistencia es persistencia, del abandono, viene la paz. Ojalá que todos aprendiéramos de nuestra Madre, la Virgen María, que no se resistió, en cuanto fue llamada, no dudó en abandonar su vida totalmente en manos de Dios diciéndole: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y poco después, no tardó en decir: maravillas hizo en mí el poderoso. ¿Quieres que Dios haga maravillas en ti? No trates de salvar la vida que hasta ahora has llevado, más bien aborrécela y entrégasela a Dios, déjate hacer de nuevo por Él y te aseguro que no tardarás en decir: maravillas ha hecho en mí el poderoso. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes, y ponerlos en su lugar definitivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El matrimonio es una de las vocaciones más hermosas y más difíciles, sobre todo, cuando se olvida. ¿Para qué nos casamos? Se supone que todas las parejas se casan para amarse en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y para ser felices todos los días de su vida. Pero parece que muchas parejas se hubieran casado para todo lo contrario: lastimarse, dañarse, destruirse, aniquilarse y hacerse infeliz uno al otro. ¿En qué momento las parejas que son infelices perdieron la dirección? ¿En qué momento se les descompuso la brújula? ¿Por qué? Muchas parejas se dedican a destruirse en lugar de construirse. ¿Sabes por qué? Porque esas parejas creyeron o sintieron que podían vivir una relación de pareja sin Dios, creyeron que solo con el amor que se tenía uno al otro bastaba, o creyeron que con tener los bienes materiales necesarios, bastaría. ¡Qué soberbia! ¡Qué necedad! ¡Qué caro han tenido que pagar muchas parejas la falta de Dios en sus vidas! Cristo nos los dice claramente en su palabra: sin mí no pueden hacer nada, conmigo lo pueden todo. Nuestra vida, para que sea rica en frutos de amor, de alegría, de paz, debe llenarse de Cristo. Para poder comunicar la paz, la alegría, el amor, debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Porque nadie da lo que no tiene. ¿Dónde recibimos el don de la alegría, del amor? En la Eucaristía, en la palabra de Dios, en la oración. Porque lo importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al dar, y ese amor solo podemos recibirlo de Dios.
Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 4, versículo 13 al 14. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchos hombres o mujeres, cuando se dan cuenta que sin Dios, su matrimonio va al fracaso total y hacen un alto en su vida, y recapacitan, y quieren empezar a acercarse a Dios, ¿saben quién se convierte en muchas ocasiones en el más grande obstáculo? Su propia pareja. Y este esposo y esposa, que quiere seguir a Dios, tiene que sufrir muchas veces, insultos, malos tratos, amenazas. En esta lectura el Señor nos garantiza que si somos insultados a causa de su nombre, seremos felices y la gloria del Espíritu de Dios descansará sobre nosotros. ¿Cómo enfrentar los insultos? Cerca de Tokio vivía un gran samurái ya anciano, que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos, apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba a que su adversario hiciera el primer movimiento y, dotado de una inteligencia privilegiada para reparar en los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha. Con la reputación del samurái, se fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío. Juntos, todos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzaba a insultar al anciano maestro. Arrojó algunas piedras en su dirección, le escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante horas hizo todo por provocarlo, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: ¿Cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada, aun sabiendo que podías perder la lucha, en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros? El maestro les preguntó: si alguien llega hasta ustedes con un regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién pertenece el obsequio? A quien intentó entregarlo, respondió uno de los alumnos, lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos, dijo el maestro. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los llevaba consigo. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que nuestro sufrimiento tenga sentido y recompensa, hay que sufrir por amor y con amor a Dios, por amor a sus enseñanzas, por hacer el bien que Dios nos ha encomendado, y Dios nos lo recompensará el 100 por 1. Pero si nuestro sufrimiento es solo por amor a los seres humanos que nos rodean, la Biblia dice: maldito el hombre, que confía en el hombre, ese sufrimiento, tarde o temprano, te llevará al desaliento, a la desilusión, a la desesperación, a la depresión. Si todo lo que haces por los que te rodean, lo haces por amor a Dios, tu sufrimiento tendrá sentido de eternidad, de lo contrario, pronto te cansarás de amar, de hacer el bien y te desalentarás. La única manera de permanecer amando a pesar de las pruebas y del sufrimiento es dejar de amar a mi pareja con el amor humano para empezar a amarle con el amor de Dios. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. El Evangelio nos relata que los fariseos, para poner a prueba a Jesús, le preguntaron si era lícito para un hombre divorciarse de su esposa. Desgraciadamente en la actualidad, muchos católicos siguen poniendo a prueba a Jesús, ya no solo preguntándole si es lícito divorciarse, sino haciéndolo. Y obteniendo los mismos resultados que los fariseos: infelicidad, perdición y muerte. No se puede ser feliz al margen de Dios. El diablo ha tratado de intentarlo toda su vida, y lo único que ha logrado es hacer de su rebeldía un infierno. Infierno al que van a ir todos aquellos que quieran seguir poniendo a prueba a Jesús. Desgraciadamente estamos en un mundo donde todo es desechable. Tómelo, úselo y tírelo. Los pañales son desechables, los platos desechables, los vasos desechables y los matrimonios desechables.
Ya no es seguir el plan de Dios de llegar juntos hasta el final. La mayoría de parejas se casan en la actualidad con la mentalidad de que si no me va bien me divorcio, y por eso existen tantas familias desintegradas, tantos hijos frustrados, perdidos, desorientados. Porque la humanidad se siente tan adulta que cree que puede pasar por encima de los mandatos de Dios. Por eso el Señor nos dice en este Evangelio: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impiden, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Dios quiere que nos acerquemos como niños a Él. El niño obedece, no cuestiona, porque cree en el que ama. Tú cómo te acercas a Dios, como adulto, que cuestiona sus mandatos, que te sientes más inteligente que Dios como para inventar otros caminos al margen de Dios, o como niño que se deja tomar en los brazos de Dios y se deja conducir y bendecir. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Sabiduría capítulo 5, versículos 6 al 8. Como nos equivocamos lejos de la verdad, la luz de la justicia no nos iluminó, el sol no se levantó para nosotros. Nos hartamos de injusticias y crímenes, recorriendo desiertos de los cuales nos salíamos, en vez de reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos valió la riqueza de la que tanto nos enorgullecíamos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos matrimonios se han equivocado, porque han creído que siguiendo los criterios del mundo y dejando a un lado los criterios de Dios, podían ser felices? ¿Cuánto sufrimiento inútil, cuánto desgaste, para nada? ¿Cuánto esforzarse por los bienes materiales, dejando a un lado los espirituales? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Si yo soy lo que poseo y lo que poseo se pierde, entonces ¿quién soy? Si quieres ver en realidad lo que posees, haz cuentas de todo lo que tienes que el dinero no pueda comprar, ni la muerte arrebatar, y entonces sabrás cuál es tu verdadero tesoro. Ama, porque el amor es la llave de la vida. Cree, porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe, que la sonrisa es la llave de la amistad, y siempre confía en Dios. Es la llave de la eternidad. No te sigas equivocando lejos de la verdad, de la luz, de la justicia, del amor de Dios. Estás a tiempo, recapacita. Para Dios no hay nada imposible. Deja tu orgullo a un lado, deja de trabajar para la riqueza y empieza a trabajar para el tesoro, deja de trabajar para lo material, y empieza a trabajar por lo espiritual, y verás las maravillas que Dios va a realizar en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. No elijas la puerta falsa del divorcio. Esa no es una puerta de salida, es una puerta de entrada a algo peor de lo que estás huyendo. Ojo. Recapacita, para que el día de mañana, no te lamentes. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El adulterio es, y seguirá siendo uno de los pecados más graves. Desgraciadamente, en nuestra sociedad, nos han hecho creer que el adulterio en el hombre es normal, ya que todos los hacen. En cambio, el adulterio en la mujer es fatal. Que equivocados están. El 9º mandamiento de la ley de Dios dice claramente: no desearás la mujer de tu prójimo. Indicando que el pecado de adulterio es más grave para el hombre que para la mujer, ya que el hombre es la cabeza del hogar. Y si la cabeza anda mal, ¿cómo andará el resto del cuerpo? Dios no hizo mandamientos diferentes para hombres y diferentes para mujeres. Ni hizo mandamientos para adultos, y otros para niños. Los mandamientos de Dios son igual para todos. Y lo que es malo para un niño de 10 años, es malo para un hombre de 50. No nos hagamos tontos. ¿A quién queremos engañar? La fidelidad en el matrimonio no es una meta a llegar, es el punto de partida, y si no se hace como tal, ese matrimonio está destinado a fracasar. La mentalidad que debe tener una pareja para llegar a tener un matrimonio feliz, de acuerdo al plan de Dios, es casarse para vivir juntos hasta que la muerte los separe, de otra manera, mejor que ni se casen. Cuentan que cuando Hernán Cortés vino a conquistar Tenochtitlán, traía en unas cuantas barcazas 400 hombres, con lo cual pretendía tomar la ciudad. Al llegar al lugar, los hombres que acompañaban a Hernán Cortés, se dieron cuenta que la tarea que pretendía realizar era una locura, ya que los aztecas les superaban en número. Así es que se pusieron de acuerdo y decidieron que cuando Hernán Cortés estuviera durmiendo, todos subirían a las barcazas y regresarían a España. La Malinche se dio cuenta y fue y le contó a Hernán Cortés de los planes que tenían.
Entonces Hernán Cortés se puso de acuerdo con la Malinche, de ponerles en la cena, polvos para que se durmieran. Cosa que así ocurrió, y cuando ya estaban todos dormidos, Hernán Cortés, ayudado por la Malinche, roció las barcazas de petróleo y les prendió fuego. Al día siguiente, cuando se levantaron los soldados, al ver que sus barcazas ya no existían y que no les quedaba otra más que la de pelear para poder conquistar Tenochtitlán, así lo hicieron y ganaron la batalla. Y una pareja cuando se va a casar, no quema las barcazas, si se casa con la idea de que si no funciona, me divorcio o me busco a alguien más, mejor que ni se case, ese matrimonio nunca va a funcionar. Para que un matrimonio salga adelante, hay que quemar las barcazas, poner a Dios como centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia y luchar hasta conquistar la felicidad, el amor y la paz. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 18, versículo 3. Y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegar a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que cambiar los criterios del mundo, por los criterios de Dios, si queremos tener un matrimonio feliz. Tenemos que dejar nuestros planes y tomar los planes de Dios. Los niños no tienen planes, ellos se dejan llevar por los planes de los que les dirigen y les guían. Veamos cómo el pueblo de Israel se dejó guiar por Dios hacia la tierra prometida. Nos relata la Sagrada Escritura, que una vez liberados de la esclavitud, el pueblo de Israel iba caminando hacia la libertad con alegría, pero todavía no habían caminado mucho, cuando se toparon, nada menos que con el mar como obstáculo infranqueable, que les decía: hasta aquí llegaron, no hay tierra prometida, no hay nada. Y el pueblo de Israel empezó a murmurar: ¿para qué salimos? ¿Para qué nos embarcamos en esto? ¿Para qué nos metimos en esto? ¿Para qué nos ilusionamos? Al pueblo de Israel se la había olvidado que Dios abre caminos cuando para el hombre no hay caminos. El único que no se había olvidado de esto fue Moisés, que levantó los ojos al cielo y sabiendo que para Dios no hay nada imposible, rogó a Dios para que les abriera el camino y Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. El mar se abrió y el obstáculo se desvaneció. En el libro del Éxodo 14, 28, 29, se nos relata que los israelitas pasaron en seco, en medio del mar, sin mojarse. En cambio los egipcios fueron cubiertos por las aguas. Los egipcios salieron ahogados, salieron flotando. Del mismo mar, unos salen cantando y alabando a Dios y otros se quedan ahogados. Lo mismo sucede en el matrimonio, todos cuando se casan, van felices al matrimonio, hacen fiesta, parece que van rumbo a la tierra prometida. Y al paso del tiempo, tarde o temprano, todos los matrimonios se enfrentan a problemas y dificultades, que parecen infranqueables, donde tanto el hombre como la mujer se arrepienten de haberse casado y llegan a pensar o a decir: ¿para qué me casé? Llegan al punto donde parece que ya no hay otra salida más que la de la separación o del divorcio. Todos tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque no consiste en el mar que nos toca atravesar, sino la forma como lo atravesamos, y con quién la atravesamos, solos, o con Dios. No es cuestión de buena o mala suerte. Esto es cuestión de saber caminar y pasar por en medio del mar con, o sin Dios. Todos tenemos momentos en que creemos que hasta aquí llegamos, pero para todos hay camino, si lo sabemos andar. Si lo andamos con Dios, Dios nos va a abrir caminos, nos va a abrir el mar y vamos a pasar en seco. De lo contrario, vamos a pasar el mar como los egipcios, ahogados. Ahogados en depresión, en autocompasión, nadie me quiere, ahogados en el alcohol, en la droga, en los vicios, tranquilizantes, hipocondría, enfermos de todo y los doctores le dicen: no tiene nada, hay gente que puede llegar al suicidio, gente que se divorcia, matrimonios que se quedan ahogados y después, sus cadáveres los vemos flotando en medio del mar de los problemas de la vida, en cambio otros le entregan su matrimonio a Dios, se agarran de la mano, caminan y al otro lado, los vemos cantando y alabando a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren salir cantando y alabando a Dios? Yo creo que todos. Pues levanta tus manos a Dios, abre tu corazón a su palabra, ten un encuentro personal con Cristo en la Eucaristía y mantente unido a Dios en la oración y podrás exclamar junto con María: maravillas ha hecho en mí el poderoso. Este es el mes de las misiones y del rosario. Recordemos que la familia que reza unida, permanece unida. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta. San Miguel Cotula, Tepoztlán y Divina Providencia, para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, nos llene de gracia y bendición.
Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el padre Olman, por el padre Ricardo Durán, por el padre Chava, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Betty Pérez, por Carmen Hermosillo, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por la hija de Elisa, por todas las personas de Cócula que me pidieron oración, por Isabel Reynoso, por Mago Ramírez, por Rosa Núñez, por el esposo de Oli, por el esposo de Chole, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 hora de México en Radio María Estados Unidos. Para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando a los que participamos, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Puedes buscar este programa en www.radiomarias.org. Gracias a Dios y a sus oraciones me acaban de decir que es el programa que tiene la más alta audiencia en Radio María Estados Unidos. Oremos por todos los que cumplen años este mes de octubre, especialmente por mí, Carmen Medina, que cumplo años este 7 de octubre, y por Cristi Guzmán, que cumple años el 26 de octubre, para que nuestro Señor Jesucristo a través de María Santísima nos siga llenando a todos los que cumplimos años, de amor, fe, esperanza, gracia, paz y bendición. Muchas gracias a todos los grupos que me han hecho el favor de enviarme sus hermosos ramilletes espirituales, Dios les recompense su generosidad. Avisos importantes para los servidores en México. El curso de predicadores se cambió para el 12, 13 y 14 de octubre, en el Tepoztlán, en Divina Misericordia y en San Miguel Cócula. Noviembre 10 y 11 retiró y envió en Cócula. Noviembre 18 retiró y envió en Guadalajara en el Templo de Santo Niño de Atocha a partir de las 10 de la mañana. Noviembre 23, retiró y envió en Tepoztlán. Diciembre 2, encuentro general en el Templo de Santo Niño de Atocha. Sus coordinadores les darán los demás avisos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.